Hola, bienvenidos a otra conferencia ambiental de Verde. Hoy tenemos aquí a Arantxa Arroyo. Nos presenta su proyecto educativo de Magea, así que damos paso con la conferencia. Hola, buenas tardes a todas las personas que estáis viendo esta conferencia sobre Magea, un proyecto educativo y pedagogías activas en la naturaleza. Dar las gracias a Verde por esta oportunidad para compartir un poquito sobre nuestro proyecto, cómo lo llevamos a cabo y sobre todo cómo es extrapolable a más ámbitos en la educación, tanto formal como informal, pues para beneficio de la infancia y por lo tanto de la sociedad. Primero quiero presentar un poco el contexto en el que se enmarca Magea. Llevamos ya más de una década de proyecto. Empezó en 2014 y ya, bueno, pues en este curso 2024-2025 hemos hecho una década de proyecto educativo y durante todo este tiempo hemos conseguido muchos hitos muy importantes y sobre todo el más importante es conseguir la autorización por parte de la Consejería de Educación de Castilla y León para ser un centro educativo de infantil y primaria, es decir, un colegio. Y de esta manera, ¿no? Pues somos el único centro de estas características en toda la provincia de Burgos, un centro que lleva a cabo un proyecto basado íntegramente en pedagogías activas, es decir, en un aprendizaje manipulativo, vivencial, regulado en ese aprendizaje y que nuestra columna vertebral, nuestro eje en las relaciones es el acompañamiento emocional. Durante todo este recorrido hemos ido afianzando nuestra metodología y, bueno, ya además de llevarla a cabo en el propio centro, pues vamos formando a otros docentes, bien a través de la Universidad de Burgos, a través de centros de formación del profesorado o iniciativas privadas en nuestro propio enfoque. Y, bueno, es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que sobre todo creemos que puede servir para el cambio en la educación y para el cambio en la sociedad y por eso pues abrimos nuestras puertas, abrimos las puertas de la escuela a cualquier visita que quiera llevarse a cabo para conocer nuestra metodología. Voy a contextualizar un poquito más haciéndoos saber quiénes formamos Magea, porque Magea está gestionada por una cooperativa de trabajo asociado. Somos 4 mujeres las que gestionamos el proyecto, aquí, ¿no? mis 3 compañeras y yo. Y bueno, sí que es cierto que esta presentación, aunque la haga yo, es posible gracias a Sofía Esteban Muguerza, una de mis compañeras, que ella es guía Bosque Escuela, es decir, tiene la formación oficial en acompañamiento a través de la naturaleza y la que ha impregnado el proyecto educativo de un criterio pedagógico muy sólido. Quizás al principio, antes de que empezara ella, lo hacíamos de una manera intuitiva, que también está bien, pero ahora mismo no, pues el contacto con la naturaleza es un principio pedagógico muy sólido, muy fuerte, que llevamos a cabo y que además nutre pues todo lo que es el quehacer diario dentro de la escuela. Pero bueno, no solo somos nosotras las gestoras, las que formamos parte de Magea, sino que también pues, nos nutrimos de otras personas que enriquecen el proyecto, como son pues, el resto de acompañantes, maestras que tenemos contratadas, que profesorado de apoyo, de música, inglés y o sea, las personas trabajadoras. Y luego también tenemos la suerte de contar con voluntariado europeo que pasa con nosotras estancias de 6 meses, que esto pues la verdad que enriquece muchísimo el proyecto y que uno de los motivos por los que muchos voluntarios nos dicen que eligen el proyecto es precisamente por eso, por el contacto que tiene el espacio y el entorno en el que se sitúa en pleno contacto con la naturaleza y que hace pues, este destino más atractivo aún. Y también pues, tenemos personal de prácticas, sobre todo con la Universidad de Burgos, acogemos personas de prácticas tanto de grado de infantil, de primaria, como de pedagogía. Y bueno, realizamos visitas pedagógicas a todo el mundo que quiera conocer, como he dicho anteriormente. Y por último, pues el triángulo, ¿no? Que se forma con las familias. Las familias, aunque no están dentro de la gestión, lo aclaro porque hay muchos proyectos de educación alternativa en las que las familias están involucradas o son las gestoras del proyecto, en este caso no, es una parte muy importante del proyecto, pero
no tienen cabida dentro de la gestión. Sin embargo, tenemos unas vías de comunicación continuas y directas para que formen parte del día a día de la escuela, para que se tenga en cuenta su voz, para poder pues, hacer crecer el proyecto gracias a ellas y siempre teniendo en cuenta su opinión. Y bueno, tenemos una asociación de familias de Magea que va haciendo también otros proyectos para acompañar el centro. Y bueno, después de haber explicado un poquito ese contexto más cercano de Magea, el Magea siempre decimos que es un poco como Reggio Emilia, como la pedagogía Reggio Emilia, que Magea no podría, el Reggio Emilia dice que no podría existir sin la propia ciudad de Reggio Emilia. Pues bueno, Magea sí que es cierto que su entorno, su espacio, la hace única y por eso quiero contextualizar en dónde está a nivel de ubicación. Estamos a apenas, 9 kilómetros de lo que es Burgos, 10, como veis ahí en la presentación del plantío, y estamos en el municipio de Castrillo del Val, pero sí que es cierto que no estamos en ese núcleo rural, sino que estamos un poquito entre medias, ¿no? Entre la urbanización Los Tomillares y la urbanización de La Cerca. Entonces, como podéis ver en este pantallazo, pues bueno, estamos en medio de campos de cultivo, lo cual pues al final hace que el entorno natural esté impregnado en ello y que además tenemos la suerte de contar con el cauce Molinar, que es un pequeño cauce del río detrás de la propia escuela al que visitamos y vamos a menudo para poder disfrutar también de ese espacio un poco más salvaje, un poco más cambiante, un poco más acuático también, que no el propio entorno de la escuela dentro de lo que es el perímetro. Y aquí tengo un pequeño vídeo para que os hagáis una idea de lo que es el espacio y de las posibilidades que tienen las niñas y niños que vienen a nuestro centro. Bueno, pues este pequeño corte que hemos preparado para mostrar un poco lo que ofrece el espacio exterior de Magea y lo que creemos que se puede llevar a cabo en muchos centros educativos independientemente de la metodología que se lleve a cabo a nivel pedagógico adentro. Creemos, ¿no?, que uno de los primeros aspectos que se puede cambiar es el espacio exterior, el patio donde se realiza el recreo, pero no solo tiene que ser un cambio a nivel estético o a nivel de materiales y de recursos, sino también un cambio en el acompañamiento. Por eso es tan importante cómo acompañamos ese juego colectivo, ese juego individual, esos miedos que podemos tener cada una y deshacernos de mitos, de creencias que están instauradas y que lo único que hacen es frenar ese desarrollo integral de la infancia gracias al contacto con la naturaleza. Antes de nada, antes de continuar, voy a aclarar que en Magea tenemos niñas y niños de 3 a 12 años, porque somos centro de educación infantil y primaria, y somos una escuela rural, ¿vale? Estamos autorizadas por la Junta de Castilla y León como un centro incompleto, como una escuela rural de las que había muchas en Castilla y León hace años y que, por desgracia, poco a poco se están cerrando. ¿Por qué digo esto? Porque nosotras somos unas grandes defensoras del agrupamiento multinivel como un beneficio
inicio del aprendizaje. El agrupamiento multinivel es aquel que por una falta de alumnado, pues del mismo curso, mezcla a los alumnos en el mismo curso. Y hay muchas veces que esto se ve como una dificultad, como un desafío a la hora de la programación y, sin embargo, para nosotras, desde nuestro enfoque, es un beneficio y buscamos eso, y por eso es uno de los motivos por los que estemos en el ámbito rural, para poder ser ese centro incompleto. Entonces, tenemos un grupo de primero, segundo y tercero de infantil, de 3 a 6 años. Luego tenemos otro grupo de primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí que es cierto que primaria hay algún año que puede variar en cuanto a las edades, pero más o menos esas son las agrupaciones que nos permiten que haya una interacción entre iguales, que haya un aprendizaje y que haya un modelaje, que los pequeños aprendan de los mayores por interacción, que los mayores tengan esa capacidad de tutorización entre iguales, y que además esto en la naturaleza, como voy a comentar después, pues se exponencia de una manera increíble y muy beneficiosa. Bueno, ¿qué sucede, no?, cuando una criatura pasa tiempo en la naturaleza, independientemente del contexto en el que esté, en cualquier espacio en el que pueda compartir? Bueno, pues que lo abstracto se vuelve concreto, o sea, algo que no sé exactamente lo que es, y voy a poner un ejemplo que a la gente sorprende mucho, pero un ejemplo como es la muerte que es algo que preocupa mucho cuando llega, y que parece que solo lo abordamos en ese momento, ¿no?, que es cuando llega la muerte de un familiar, de alguien cercano. Pero, sin embargo, para mí, si yo pienso en algo que puede traer ese aprendizaje de lo abstracto a lo concreto en el entorno natural, y que además nos sirve para un aprendizaje muy importante posterior, es todo lo relacionado con el tema de la muerte. Cómo vemos cuando hay un animal que se ha muerto, cuando pisamos a un animal sin querer y se ha muerto, cuando encontramos un animal, o esto cuando tiene que ver con la fauna, pero con la flora también, cuando hay una planta, ¿no?, que se ha secado y que muere, pero ahí también es una oportunidad de hablar del ciclo, ¿no?, de cómo esos animales, de cómo esas plantas vuelven a servir dentro del ciclo de vida orgánica que nos ofrece la naturaleza. Y para nosotros siempre hablamos, pues eso, de la madre tierra, que nos da todo lo que necesitamos, y hay un aprendizaje totalmente directo sobre esto. Entonces, desde luego, la muerte a través de la naturaleza puede abordarse de una manera que las niñas y niños en un primer momento son capaces de abordar, y también que las personas adultas, que somos las que hemos vivido con ese tabú, somos capaces de transmitir. Porque sí que es cierto que cuando se trata, por ejemplo, de muertes de personas, como nosotras hemos vivido con ese tabú, tenemos ese miedo todavía de hasta dónde contar, hasta dónde no. Sin embargo, con todo lo que podemos encontrar en un entorno natural, es mucho más fácil, más asequible para nosotras también a nivel emocional, para poder acompañarlo, y eso es un puente hacia luego entender la muerte como un proceso de la vida cuando toque a una persona cercana. Luego también algo súper importante es el movimiento que permite la naturaleza. En las pedagogías activas se habla mucho del ambiente preparado, de cómo un ambiente que fomente el desarrollo motor y el desarrollo cognitivo, el desarrollo social y emocional de las niñas y niños, hace que se reste una carga increíble al docente. Pues bien, ese movimiento, ¿no?, ese entorno natural es el mejor ambiente preparado, sobre todo para que en primera infancia desarrollen un montón, bueno, muchísimas competencias motoras y, por lo tanto, también cognitivas, porque tiene mucho que ver con la coordinación. ¿Esto a qué nos lleva? Todo lo anterior, todo lo que estoy comentando, a que podamos ver un futuro más sostenible, porque cuando yo me estoy relacionando desde ese cuidado y desde ese contacto directo con la naturaleza, aprendo que los recursos son finitos, que son valiosos y que es importante cuidarlo. Y, por lo tanto, a través de ese amor y esa relación directa, se genera ese vínculo positivo con el entorno natural, sin miedos, sin catástrofes, ¿no?, sino lo que necesitan para amar y cuidar la naturaleza. Por supuesto, es salud. Esto nos lo enseñó, fue uno de los aprendizajes que trajo el COVID, porque
frente a lo que pensábamos antes, ¿no? Que quizás salir a la calle cuando estábamos malos nos enfermaba, pues lo que nos demostró es que no, que había que ventilar, que estar en espacios abiertos, incluso con frío, ¿no? Pues generaba una salud estable y buena. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese contacto con la naturaleza mejora el sistema inmune de las niñas y niños. Luego también hay que hablar de la perspectiva de género. En un entorno en el que a día de hoy sigue estando totalmente estereotipado a nivel de género, en el que vas a un escaparate de juguetes y el rosa tiene todo lo que ver con los cuidados, con la sexualización de la infancia de las niñas, y el azul todo que ver con roles de fuerza, de valentía, que lo que hace es perpetuar esa diferencia. La naturaleza es un entorno totalmente igualitario, no hace diferencia de si eres niña, si eres niño. La única diferencia que podemos valorar, que esto lo lanzo, ¿no?, para reflexionar, es sobre la vestimenta. Siempre pienso que quién va a tener más capacidad de trepar y por lo tanto de verse y sentirse más ágil, si una niña que va con una falda y que tiene que estar mirando, ¿no?, que se sienta cómoda o que no la digan que se le están viendo las bragas o algo así, o un niño que va a llevar siempre pantalones y que por lo tanto va a poder tener pues muchísima más versatilidad a la hora de moverse. Entonces, la naturaleza es un entorno igualitario y tenemos que ver qué indumentaria llevan las niñas y niños para que realmente haya esa igualdad de interacción. Luego, a nivel evolutivo, llevamos muchísimos más años allí, en el entorno natural, que rodeados de edificios, como nos podemos pensar. Por eso hay un vínculo innato, por eso es una parte intrínseca del ser humano. De hecho, bueno, pues algo en lo que nos estamos formando mucho en Magea también últimamente es en la neuroarquitectura, que es el estudio de cómo el ambiente, cómo los espacios afectan a la conducta, al comportamiento, al aprendizaje en concreto de las niñas y niños. Y curiosamente, pues, ¿qué es lo que beneficia a nivel de diseño de espacios educativos? Pues todo lo que tiene que ver con ir, ¿no?, y vincularse a la naturaleza, que haya plantas, que haya formas curvas, que haya agua, que haya materiales naturales, que haya luz natural. Todo eso lo que provoca es una regulación del sistema nervioso y, por lo tanto, un mayor aprendizaje. Por lo tanto, si esto se está estudiando para diseñar nuevos colegios súper innovadores, cómo no la naturaleza en sí, cómo no un patio, un recreo que está contemplado que haya recursos naturales a su alrededor, no va a beneficiar al aprendizaje, a la memoria y a todos los procesos cognitivos que son necesarios en la escuela también, ¿vale? Que hay una parte incluso memorística que se tiene que llevar a cabo, pero que vamos a sembrar y vamos a regar, nunca mejor dicho, esa semillita de una manera mucho más profunda si rodeamos ese espacio del entorno natural. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a un edificio, ya no a un espacio educativo, y hay una fila hay unos pisos que tienen la cara a un parque y otros que tienen la cara a un patio, siempre la cara a un parque va a costar más. ¿Por qué? Porque nos beneficia más. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para poder intentar sacar todo lo que podamos el aprendizaje al exterior. ¿Qué más cosas? Pues hay una curiosidad innata y hay un proceso en el que me aburro que suele surgir muy a menudo y que es importante que surja, pues tiene respuesta continua, tiene un estímulo que vuelve a satisfacer esa necesidad de curiosidad para que entre en ese ciclo de exploración. Entonces, pueden pasar tantas cosas, se puede interaccionar de tantas maneras en un entorno natural que es un aprendizaje directo para la curiosidad y, por lo tanto, para la autonomía, porque no hace que dependa de una pantalla, de un entretenimiento externo para ese entretenimiento propio, ¿vale? Por supuesto, pues depende del momento evolutivo, se va a dar ese juego colectivo y como hay retos que son difíciles, que cuando tú das a las niñas y niños materiales que puede resultarle un reto, como puede ser esos palos, cuerdas,
y tienen un objetivo, se plantean un objetivo, se dan cuenta que la cooperación es imprescindible. Y todas esas cosas que se pueden llegar a hacer con palos, troncos, ramas, cuerdas y un montón de cosas más, pues se da en ese entorno natural. Y por último, pues a nivel sensorial y un poquito relacionado con ese vínculo innato, parte que es como parte intrínseca del ser humano, es un escaparate para los sentidos. ¿Por qué? Porque ponemos en funcionamiento todos los sentidos. La vista, obviamente, y además ya sabemos que si estamos mirando algo verde, incluso si son plantas artificiales, por ejemplo, esto un poquito más relacionado con el diseño de espacios dentro, ya va a tener ese beneficio, pero el oído, a través de escuchar el diferente canto de pájaros, que por lo menos nosotras en Magia tenemos la suerte, ese espacio, ¿no? aislado de cualquier tipo de urbanización, de casa, pues nos permite que vengan muchos diferentes tipos de pájaros, que sobrevuelen grupos de buitres, que sobrevuelen milanos, que diferencien entre un milano y hembra y un milano macho, una águila culebrera, ¿no? Que reconozcan esa parte, pues son capaces de reconocer que hay una águila culebrera antes de que la vean, la escuchan y luego la buscan. ¿Por qué? Porque han sabido identificar ese canto. Y también a nivel gustativo, porque olfativo, por supuesto, el olfato a través de la interacción, pero el gusto también, porque hay muchísimas plantas que son comestibles, plantas, flores, y eso es algo que enseñamos y que para mí es un aprendizaje súper valioso porque tiene mucho que ver con la autogestión y con la soberanía alimentaria. Nos han desvinculado de todo lo que podemos aprovechar de la naturaleza con ese cuidado, ¿no? y sin querer abordar y llevarnos todo por delante, que eso también es importante enseñarlo, que por ejemplo si hay un grupo, si sabemos que una flor es comestible, pues coger solo donde hay muchas flores, no si hay solo una, cogerla. ¿Para qué? Para cuidar esa diversidad. Entonces, el que aprendan qué flores son comestibles, por ejemplo, el que les podemos enseñar sobre el peligro, pero también cómo identificar setas, siempre con una supervisión adulta, por supuesto. Pues para mí todo eso es un impacto directo a un desarrollo sensorial mucho más refinado. Y bueno, esto es así como un breve o no breve resumen de todo lo que puede ofrecer un espacio natural en la naturaleza, que como he dicho, hay cosas que se pueden dar en cualquier espacio y otras que igual sí que tiene, pues el tema de que se vean ciertos pájaros, ¿no? Ciertas aves, igual sí que necesitas unas condiciones específicas, pero hay otras muchas que se pueden llevar a cabo en cualquier espacio educativo, porque por desgracia cada vez, bueno, por suerte cada vez se tiene más en cuenta que los recreos, los patios tienen que tener zonas verdes, pero tienen que ser zonas verdes diseñadas para la interacción con el alumnado. No pueden ser jardines a los que no pasemos, a los que no pisemos, que no interaccionemos, que no cojamos una hoja. Tienen que ser espacios en los que podamos, en los que sea un lugar más donde hacer un diseño pedagógico, y para eso tiene que haber una interacción. ¿Vale? Pues bueno, así para continuar un poquito con un poquito más de teoría, vamos a ver cómo generar una relación positiva con la naturaleza y acompañar su desarrollo en ella. Esto de perder el tiempo, del juego libre, ¿no? Y que estén mucho tiempo libre en un espacio natural, en realidad es una inversión en la salud física y también en la salud mental, porque de hecho cuando hay personas que empiezan con dificultad, con desafíos, ¿no? En la salud mental, con depresiones, cada vez se les recomienda más estar en espacios naturales. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo con la generación, con generar serotoninas, endorfinas, que tienen contrarresta, ¿no? Esa apatía, ese cortisol. Entonces, la salud mental también es muy importante. Luego tenemos que aprender a cuidar y a respetar las plantas, los animales y esos pequeñitos, ¿no? Esas cosas diminutas también,
y a no tener miedo. Cuando recibimos alumnos, o sea, cuando vienen niñas y niños que no son de la escuela, o por excursiones o por campamentos, lo que nos sorprende es ese miedo a las arañas, ese miedo a las tijeretas, ese miedo a todos los animalitos minúsculos que no tienen ningún riesgo y que o bien generan miedo o bien generan querer matarlos, ¿no? Entonces, aprender a convivir, a coexistir en un espacio en el que aprendan a verlos sin ese peligro. Luego, pues bueno, la capacidad de maravillarse sobre todo ante esos cambios que producen las estaciones con ese asombro de ese primer hormiguero, esa primera flor, ese primer hielo, que no la nieve, sino agua que se ha congelado de un día para otro, pues es un asombro que merece la pena verlo porque cada año es parecido, aunque sean las mismas niñas y niños, pero es diferente. Bueno, para continuar, podríamos decir que también se busca una relación lo más sencilla y natural con el medio. No hace falta estar organizando grandes cosas. Muchas veces es ver de qué material disponemos y cómo se lo explicamos. Y ellas y ellos son capaces de generar unos juegos y una interacción súper fructífera. Y también esa parte de humildad y de vulnerabilidad de que los adultos, las personas adultas, no tenemos por qué saber todo a la hora de acompañar, que hay una parte en la que podemos descubrir, o sea, podemos encontrar evidentemente una hoja, una flor, un insecto, lo que sea, que no tenemos por qué saberlo y que ese aprendizaje lo podemos guardar para después. Sí que es cierto que hoy en día, con la era de la tecnología, tenemos la capacidad de, a golpe de foto, tener la información al momento, pero nosotras recomendamos aprovechar la tecnología para quizás tomar una foto, pero que no haya una recompensa inmediata del saber en ese sentido, porque tenemos que aprender también a posponer un poquito esa respuesta inmediata, aprovechar la curiosidad, pero no conseguir la respuesta al momento. ¿Para qué? Para que haya una motivación un poquito más a largo plazo. Yo espero que se haya entendido lo que quiero decir. Y por último, pues decir que la vida en el campo fortalece nuestro sentimiento de pertenencia a la tierra y nos produce esa seguridad y esa confianza en la existencia. Algo que es imprescindible para cualquier persona es ese sentido de pertenezco a un sitio y soy importante en ese sitio. Entonces, en la naturaleza tenemos muchísimas oportunidades para enseñar este significado a la infancia. Bueno, y ahora voy a traer unas consignas generales, lo que yo creo que puede resultar de mayor ayuda, que tenemos en Magea, pero que se pueden extrapolar a cualquier otro proyecto que tenga el contacto con la naturaleza como un principio pedagógico. Y el primero es que no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada. Se sale siempre al recreo, siempre que quieran, por supuesto, pero es una realidad que los días de lluvia es cuando más tensión hay en las aulas, cuando más cargado está el ambiente. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Quedarse en clase. Volver a quedarse en clase, en ese espacio en el que ya he pasado X horas con un contenido de más carga cognitiva y vuelvo a quedarme ahí un poco con un juego más libre, pero otra vez ahí. Y eso va subiendo y es algo que nos dicen los docentes, ¿no? Entonces, no tenemos uniforme Magea, pero si pudiésemos decir que hay un uniforme, son estos petos que veis en la imagen, que son unos petos de lluvia que cubren hasta el pecho porque muchas veces se sientan en el propio charco, unas botas de lluvia puestas por encima para que no les caiga el agua dentro y un buen chubasquero o el abrigo y encima el chubasquero. Entonces, se sale siempre, aunque llueva, y esto lo que nos permite es una experiencia directa con el medio, con los sentidos, con el agua.
hay muchísima parte de la infancia que tiene una conexión muy profunda con el agua y que pueden estar inmersos en un juego de trasvases, que es este juego de pasar de un lado a otro durante horas. Y resulta que este trasvase es muy beneficioso para aprendizajes posteriores como puede ser la lectoescritura. Entonces, ¿por qué no? Vamos a dárselo, ¿no? Y relacionado con esto, la motricidad fina a través de esa creación con barro, porque el agua nos lleva, el agua y la tierra pues es barro, hace que cada vez tengamos más oportunidades de desarrollar en un contexto real. Evidentemente también podemos hacerlo con la plastilina, pero para mí es mucho más significativo y tiene más beneficios a nivel del sistema inmune a través de la interacción con el barro, que es nuestro gran amigo. Y por supuesto, pues la autonomía, el tener que ponerse y quitarse esta ropa cada vez que quieren salir, al final lo que hace es que vayan generando mucha autonomía y que puedan llevarlo a cabo de manera, al principio pues van a necesitar ayuda, pero como mezclamos edades, pues la verdad que se ayudan unos a otros y si no, pues siempre está la maestra que puede acompañar y esto permite pues que luego sean mucho más autónomos. Y por último, ese contacto con el medio en condiciones atmosféricas tampoco adversas, pero diversas, podríamos decir, hace que tenga un aporte al sistema inmune, o sea, que sea un sistema inmune mucho más fuerte, porque gracias a esa biodiversidad que está fuera y que entra dentro, evidentemente, con el contacto, pues haya mayor microbiota y en el intestino y que, por lo tanto, pues tengan un sistema inmune mucho más fuerte. Otra consigna de Magea es que tenemos un espacio, hay un espacio preparado con diferentes desafíos motrices, tenemos árboles con presas, tenemos columpios que son cuerdas con palos, tenemos escalas que no se agarran al suelo, como habéis visto en el vídeo tenemos rocódromo, un montón de sitios que lo que hacen es que tengan oportunidades desde muy fáciles a un mayor aumento de dificultad para esa conquista de la motricidad más gruesa y de lo que tiene de todo lo que tiene que ver con la escalada, que es súper importante también para el sistema propioceptivo, que es uno de los sistemas sensoriales que tenemos, que un desorden en ese sistema propioceptivo lo que hace es que luego haya dificultades en el aprendizaje. Entonces, es una manera de regular ese sistema sensorial gracias a la escalada. ¿Qué es lo que hacemos? No les ayudamos nunca a subirse a nada. Hay diferentes lugares, como he comentado, pero las niñas y niños que habéis visto que subían al rocódromo, ese digamos que puede ser el nivel más inicial, cuando han querido subirse han tenido que hacerlo por sí mismos. Y ha habido un momento en el que quizás casi no podían hacer nada y era frustrante, pero es que la vida es así, la vida son retos que tenemos que conseguir a través de esfuerzo. Y la naturaleza y un entorno natural preparado, en nuestro caso no ponemos las presas, pero si tú te vas al bosque tienes árboles, robles, o sea, encinas de diferentes tamaños que son fáciles de escalar desde menor a mayor dificultad, pues es lo que les hace que vayan conquistando por sí mismos esa capacidad. Y luego también que tiene una relación directa con la gestión del riesgo. ¿Qué es lo que pasa si yo ayudo o yo subo a una niña o un niño a subirse ahí donde se quiere subir a un espacio alto? Pues que igual que veo que subo con esa facilidad, con ese poco esfuerzo, pues pienso que puedo volver a bajar y entonces me tiro y son niños que dicen, su madre es que es un loco porque se tira sin control. Lo que hemos visto es que las niñas y niños, esto está enfocado viene, ¿no?, de la pedagogía Pikler, que es una pedagogía sobre todo de 0 a 3 años, pero que nosotros también llevamos a cabo en años posteriores, desde esos principios del movimiento libre, que es si son capaces de entender qué ha costado llegar hasta ahí, saben que cuesta bajar, porque muchas veces lo difícil no es subir, sino es bajar. Entonces, si ya encima he subido y cojo y les bajo constantemente, no genera esa autonomía. Y por lo tanto estamos perdiendo muchísimas oportunidades de desarrollo de musculatura y desarrollo de coordinación. Entonces, nosotros siempre invitamos, para las familias es una consigna cuando vienen al espacio y por supuesto para nosotras, que cuando quieren subirse a algo y no lo consiguen, pues es una oportunidad para abordar y para acompañar la frustración, porque
como he dicho al principio, uno de los pilares es el acompañamiento emocional, entonces las emociones no se evitan, no se controlan, no se intentan tapar. La frustración de no conseguir subir a un sitio que tu amigo sí y tú no, porque todavía no eres capaz, es algo que hay que transitar y que hay que acompañar, no desde la evitación o desde la infravaloración de esa emoción, de no pasa nada, vaya tontería, ¿por qué te pones así? Sino desde ese acompañamiento de está siendo un momento difícil, tú querías subir y te está costando, si quieres podemos buscar un sitio donde tus piernas puedan fortalecerse e intentarlo, o simplemente estar presente y acompañar. Pero todo esto nos lo da el hecho de trepar árboles. Por supuesto, cuando son árboles altos tenemos consignas de seguridad en las que siempre tiene que haber un adulto debajo, por si acaso, y es algo que los peques integran y que nos avisan, voy a subir y vamos, y si no hay un adulto disponible, pues en ese momento, en ese árbol concreto, pues quizás no te puedas subir y hay que buscar otro espacio en el que sí que puedas. Y es un poquito la dinámica que, como decimos, se puede llevar a cabo en muchos espacios donde pueda haber árboles o donde pueda haber estructuras escalables. Ahora mismo, en esta presentación no tengo ninguna foto, pero podéis pasaros por nuestras redes sociales para ver las estructuras que tenemos, que son estructuras de columpios, pero que tienen una escala, tienen una red, tienen unas presas y es lo mismo, no les ayudamos a subirse a nada y tienen una altura considerable. Y es que lo que está pasando ahora mismo con los parques que están diseñándose actualmente en las ciudades es que no tienen esa capacidad de entender que sus actos tienen un riesgo, porque no hay un daño, porque con unos suelos de corcho, que además habría que valorar a nivel de toxicidad el impacto que tiene con el sol en los parques, pero bueno, con ese corcho constante que amortigua cualquier caída, pues yo al final no vivo lo que es un riesgo. Entonces, para nosotras, ese riesgo siempre es valorable o sea, si se va a hacer un chichón, ¿no? Si se va a hacer una rozadura, si se va a hacer algo que es totalmente normal y asumible, pues acompañamos y dejamos que puedan vivir esa experiencia porque al final una sobreprotección lo único que hace es que nos vayamos a una falta de conocimiento de nuestras capacidades motrices y corporales. Luego, otra de las consignas es una organización horaria teniendo en cuenta el ritmo de la respiración. Y diréis, ¿qué es esto, no? El ritmo de la respiración. Pues si respiramos, hay una expansión y hay una contracción de la caja torácica y esto tiene que ver con el diseño pedagógico desde la pedagogía Waldorf, que se hace así. Esto luego la neuroeducación lo ha corroborado, ¿no? Que es importante que haya tiempos de concentración, de una actividad más cognitiva, pero alternados con una actividad aeróbica, cardiovascular en un entorno natural. Y por eso nosotros dentro del diseño del horario tenemos diferentes exteriores, no lo llamamos recreos, lo llamamos exteriores. ¿Para qué? Para que haya esa recarga de los niveles atencionales, de la capacidad de escucha, de soltar a nivel corporal para luego volver. Entonces, esto es algo que se puede hacer en muchas aulas, incluso sin tener por qué salir dentro del espacio, que gracias, por ejemplo, a las cuñas motrices se puede llevar a cabo y que es necesario para que realmente el porcentaje de tiempo que se aproveche en las aulas sea mayor. Y algo que sorprende mucho cuando vienen personas de prácticas, gente a observar, es que desde nuestro punto de vista descalzos es igual a mejor, ¿no? Es mejor porque se produce una regulación del sistema nervioso. Ahora ya está muy de moda esta palabra, grounding, que básicamente lo que significa es andar con los pies descalzos, pero lo que ha demostrado los estudios de esta práctica es que hay una regulación del estrés, hay una mejora de la salud y del sistema inmune porque bajan los niveles de cortisol. Entonces, si hay niñas y niños que quieren ir descalzos, pueden hacerlo. De hecho, preferimos que lo hagan descalzos a con calcetines, que con calcetines cogen humedad y ahí ya no hay una regulación propia del propio cuerpo. Pueden ir descalzos e incluso si hay época, o sea, si hay un momento en el que vemos que hay un grupo con mucha tensión, con mucha carga, que está muy arriba, ¿no? Que decimos que están muy nerviosos, algo que hacemos es sacarles a andar descalzos por la hierba,
porque lo que está demostrado es que rebaja esos niveles de estrés y por lo tanto hay una mejora del bienestar integral. Entonces, esto es algo que a la gente le sorprende mucho porque todavía seguimos con ese mito de que los niños se van a poner malos si andan descalzos. Entonces, ya sabemos que los virus no entran por los pies y cada día pues está más demostrado el beneficio que tiene andar descalzo. He hablado de la regulación de los niveles de cortisol, pero por supuesto también todo lo que tiene que ver con la pisada. Una pisada que está en contacto con la tierra tiene una mayor estabilidad y tiene un impacto directo con toda la musculatura y el desarrollo esquelético, ¿no? del cuerpo. Entonces, por ese motivo, pues cuando los peques se quieren descalzar, pueden hacerlo sin problema y además es una práctica de regulación. Bueno, y hasta aquí un poquito esas consignas que hemos creído que pueden ser útiles para el día a día en cualquier espacio y ahora pues vamos a abordar otros aspectos que creemos que son importantes para llevar a cabo una educación en contacto con la naturaleza. Y por supuesto, si hablamos de pedagogía verde, ¿no? De educación a la naturaleza, tenemos que nombrar a Heike Freire, que es una gran divulgadora de la educación en la naturaleza y dice, ¿no?, que las dificultades de niños, niñas y jóvenes nos están indicando que necesitamos un cambio de rumbo. Tenemos que construir una sociedad más amable, más humana, más lenta y conectada con el mundo natural. Y esto tiene que ver con la lentitud, los ciclos. No hay una recompensa extrínseca inmediata. La naturaleza no podemos forzarla a ir más rápido o más lento. Entonces, esto tiene que ver mucho con esa necesidad de ir mucho más lento, de hacer una pedagogía más lenta. Y vamos a reflexionar un poco sobre el tiempo que pasa la infancia en unos espacios u otros y vamos a ver un poquito lo que sería el día de una niña o un niño, ¿no? En la escuela puede pasar de media 6 horas, aunque las lectivas suelen ser 5, pero bueno, entre madrugadores, continuadores, 6, entre transportes, aquí en Burgos quizás un poquito menos, pero en coches pasa mucho tiempo, la comida, el baño, cada vez, y no voy a abrir este melón evidentemente, pero pasan más tiempo conectados a una pantalla porque nos falta, ¿no?, salir y dedicar ese tiempo y esa presencia en exterior. Y el juego en interior es mucho más cómodo, pero al final lo que nos queda, nada, pues es media horita en contacto con la naturaleza, que tampoco tiene por qué ser algo exuberante, que muchas veces irse al parque y que ese parque pues tenga un poco de árbol y creo que en Burgos pues tenemos la suerte de tener espacios naturales en prácticamente todos los barrios de la ciudad. O sea, no sé qué, ahora mismo no se me ocurre qué barrio podemos tener que no tenga un parque donde haya césped, donde haya árboles y donde podamos disfrutar de ese intercambio con el medio natural. Y por supuesto tenemos parques maravillosos como son La Quinta o puede ser Fuentes Blancas, que ahí ya sí que directamente pues hay una inmersión muchísimo más potente. Entonces tenemos que entender que hay que proveer al alumnado de estrategias y recursos para aprender la naturaleza para que luego ese hueco, esa conexión dentro del aula pueda darse también, ¿vale? Tenemos que intentar salir lo máximo fuera para poder luego replicar esas situaciones de una manera mucho más fácil. Y para ir terminando esta conferencia, voy a hacer referencia a la importancia del conocimiento del entorno y la ecoalfabetización. La ecoalfabetización es un método que fomenta la comprensión de los recursos naturales y la comprensión de lectura y escritura basado en los sistemas de desarrollo sostenible y experiencia directa con el mundo natural. Entonces, se trata de tener recursos pedagógicos para que eso cada vez se dé de una manera más fácil. Y a continuación voy a traer algunas ideas que tenemos en Magea. ¿Cómo podemos potenciar la ecoalfabetización? Pues como he dicho antes, hablar de la importancia de los seres diminutos. ¿Por qué? Porque en una sociedad muy egocentrista, en la que piensa, ¿no?, que el ser humano es el centro del universo,
tenemos que dar esa importancia a que todos somos necesarios, a que sin abejas no podríamos vivir, a que las hormigas son igualmente importantes, aunque veamos muchísimas. Entonces, ese cuidado y ese mimo a los seres diminutos es importante dentro de este proceso de ecoalfabetización. La contribución a la vez a través de la construcción de casas, de refugios, de diferentes elementos que puedan ayudar a la fauna, sobre todo de nuestro entorno. Y de esta manera podemos entrenar la mirada para empezar a darse cuenta de cosas que quizás hay otros niños que no, ¿no? Que si tú no lo entrenas no van a ser capaces de de ver telas de araña donde otras personas no las ven, de observar ciertos cambios en la corteza de un árbol, todas estas cosas que cuando damos esa importancia pueden llevarlo a cabo. Es entender que pertenecemos a un entorno que está cohabitado, que nosotros, porque estamos en un espacio natural, no tenemos que tener más presencia que ese ser diminuto, que cohabitamos todos y todos somos importantes, y para eso es muy importante el conocimiento sobre la fauna y la flora con diferentes recursos que considero que hoy en día son muy asequibles, bien sea comprados, ¿no? Como pueden ser guías, pero que pueden servir durante muchísimos años, y también otros recursos digitales que son descargables y son de muy fácil adquisición. Entonces, esto nos va a hacer que si esos recursos están a su disposición, puedan utilizarlos y pueda llegarse a dar esta ecoalfabetización. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Huellas que puede que se den o podemos traerlas. Podemos coger una guía de huellas y podemos coger barro y hacerlas nosotras con palos, con dedos e intentar volver a reproducir la huella de ese animal y que otros luego lo intenten adivinar. Entonces, aunque evidentemente estemos quizás en un entorno cerrado, las huellas y toda la información que nos da para entender que estamos cohabitando los espacios, pues es algo que se puede hacer de manera fácil, ¿no? Y que está relacionado con los rastros. Los excrementos es algo que también sorprende bastante porque nosotras en Magea, cuando hay un excremento, cuando de repente aparece un excremento en la escuela, en el exterior, lo que hacemos es abrirlo, por supuesto, para saber qué animal puede ser, para conocer qué es lo que ha comido ese animal, si hay huesos, si hay pelo. Entonces, evidentemente con las medidas de seguridad pertinentes, son guantes, pero abrimos esos excrementos. ¿Por qué? Porque no nos estamos quedando en esto es una caca, ¿no? Esto, como dirían los niños, sino que esto es una fuente de saber. O sea, ese excremento nos puede dar mucha más información sobre este espacio que estamos cohabitando. Por supuesto, también con las egagrópilas. O sea, cuando hay una egagrópila en Magea es un tesoro increíble y es una alegría que celebramos por todo lo alto. Entonces, hay veces que aparecen, ¿no? y que las disolvemos y que estamos pues, durante una semana entera viendo a ver qué ha comido esa lechuza, dónde ha podido estar y disfrutando de todo ese proceso. A nivel de fauna, pues lo que más oportunidades nos da es todo lo que tiene que ver con la ornitología, como he comentado antes, el aprendizaje de las aves. Nos visitan a través pues, gorriones, lavanderas, águilas culebreras, milanos, por supuesto. Entonces, pues eso, diferenciar si es macho, si es hembra. Todo este proceso pues, hace que tengan una capacidad de observación y un conocimiento del entorno mucho más rico. Y esto pues, lo podemos relacionar con salir un poco de lo que es nuestro espacio educativo concreto, como puede ser Magea, y abordar esas costumbres, esas características de la fauna ibérica, de todo lo que tiene este territorio que es tan importante y tan diverso. Como he comentado antes, pues todo lo que tiene que ver con invertebrados, granjas de hormigas, que se pueden hacer durante un tiempo para ver cómo hacen esos recorridos. Y a veces también lo que podemos utilizar cuando los excrementos, por ejemplo, se repiten o cuando encontramos algún rastro, pues hemos puesto cámaras de fototrampeo para ver qué animal puede ser, para hacer hipótesis, y ahí, bueno, pues la verdad que es
un descubrimiento que lo viven con una intensidad increíble, porque el ver las imágenes de que muchas veces son gatos, hay otras veces que pueden ser jinetas, pero la mayoría de veces son gatos, pero lo hemos visto, ¿no? Y sabemos que está ahí, que estamos compartiendo ese espacio y que ese animal viene por la noche y se puede comer por los ratoncillos que están por ahí, y entonces es algo súper bonito. Y luego, algo que es súper potente para nosotros es el tema de las herramientas, el uso de herramientas y generar proyectos que se construyen por parte del alumnado para proteger esa fauna, como puede ser pues nidos de pájaros u otros tipos de o nidos de murciélagos u otros proyectos con este objetivo de proteger la fauna. Entonces, aquí quería hablar de este tema porque es un tema que sorprende mucho, que puede dar miedo, pero nosotras, las niñas y niños de magia, utilizan herramientas desde que entran en infantil, desde primero de infantil con 3 años, ya les enseñamos a utilizar herramientas. No utilizan la sierra, evidentemente, pero empiezan a manejar otras herramientas que permiten que ese movimiento de la mano, esa fuerza, ese control y todas las pautas de seguridad que son imprescindibles, pues la puedan integrar y luego puedan llevar a cabo un juego mucho más autónomo, juego o construcción, porque hay veces que simplemente es juego, o sea, pelo un palo por pelar y puedo estar un tiempo, igual 40 minutos, haciendo lascas y haciendo confeti de madera, como hacen mucho los peques, o tengo un proyecto en mente y lo llevo a cabo, ¿vale? Entonces, ¿hay riesgo? Evidentemente que hay riesgo, pero para nosotras, a nivel pedagógico, tiene unos aprendizajes tan importantes el uso de herramientas, cuando además estamos en una era en la que a golpe de clic puedo conseguir cualquier cosa y sin ningún esfuerzo. Entonces, el uso de herramientas es quiero algo y me cuesta. Y tengo que hacer un esfuerzo físico y mental para construirlo, y para eso utilizo las herramientas. Entonces, como podéis ver, pues cuando son pequeñitos empiezan con el uso de limas y pelapalos, que los pelapalos son pelapatatas, pero que permiten hacer ese movimiento que ya les da la oportunidad de generar los movimientos necesarios para la seguridad. Es decir, yo el pelapalos nunca lo hago hacia mi cuerpo, siempre lo hago hacia afuera, y aunque lo estén haciendo hacia su cuerpo e igual no haya ningún peligro, siempre vamos a corregir ese movimiento para que lo integren siempre hacia afuera, y que luego cuando puedan coger un cuchillo, o sea, una navaja o una sierra, pues lo tengan en cuenta y su cuerpo, ¿no? Haya habido una memoria corporizada que lo haya tenido en cuenta. Entonces, esta oportunidad del uso de herramientas nos ha llevado a participar a esta iniciativa que se hace de manera continua diferentes años, que traigo aquí porque creo que es muy interesante, porque puede participar cualquier proyecto de educación formal e informal, que es ese fomento de educación al aire libre gracias a la iniciativa A Cielo Abierto, que se hace en mayo y es el mes de la educación a cielo abierto, y lo que se hace es compartir iniciativas que se lleven a cabo en exterior. Entonces, nosotras este año hemos participado con la creación de este banco de herramientas. Hasta ahora teníamos, pues bueno, las herramientas en unas cajas que sacábamos para cosas concretas o cuando nos pedían los peques, pero ahora ya este espacio está de manera fija en nuestro recreo, con esta mesa que podéis ver al lado y que pueden utilizar pues siempre que quieran. Suele haber un adulto delante, por supuesto, pero que les permite tener ese uso mucho más continuado. Entonces, dentro de ese armario, pues tienen más herramientas, tienen taladros de manos, tienen berbiquís y otro tipo de herramientas que les permiten pues construir sus proyectos. Y que además, muchas veces lo que hacemos es utilizar madera pues de poda, pero también madera de cajas que se han podido romper, lo que tiene que ver, o sea, lo que tiene un aprendizaje directo con la economía circular, con reutilizar un recurso que quizás iba a ir a la basura y que yo lo convierto luego en un material de juego o en una caseta para pájaros. Desde aquí, bueno, tenéis más imágenes de cómo participan en veis aquí las virutas, que esto les gusta mucho hacer, crear viruta y viruta y viruta, y luego hacer confeti natural. Y bueno, ya así para terminar, vamos a hablar de ese juego no dirigido, que es un poquito, que tiene que ver con lo que hablaba al principio, con ese perder el tiempo, ¿no? Que
estar en la naturaleza no tiene que ver con estar constantemente haciendo propuestas para que haya una ecoalfabetización, sino también tiene mucha importancia ese juego no dirigido. Dice Elkin que jugar en un entorno libre de juicios también repercute de forma positiva en su autoestima. El reto consiste en crear las condiciones adecuadas que potencien los efectos positivos del juego respecto al desarrollo afectivo, cognitivo y motriz, efectos que se han estudiado en profundidad. Entonces, ese juego espontáneo, ese juego no dirigido, requiere una presencia. Entender que los impulsos, ese impulso que va a tener un peque es una oportunidad de aprendizaje y que si nos preocupa algo, que si tenemos miedo a la hora de acompañar, tiene que haber honestidad. Tenemos que decir, si por ejemplo puede ser nuestro miedo a la hora de acompañar juego en altura, y decirlo de, mira, a mí me da miedo no hacer, condicionar con nuestras expresiones como puede ser te vas a caer o ten cuidado porque es que vas a hacer daño. Todas estas palabras que lo que hacen es frenar, cohibir y al final transmitir nuestros miedos. Entonces, si por supuesto tenemos miedos, tenemos que ser honestos y decir, mira, es que a mí me da mucho miedo acompañar a esto, entonces te voy a pedir que no te subas porque soy yo la que tengo miedo y necesito como esa calma. Voy a avisar a otro adulto que te pueda acompañar, ¿vale? Entonces, desde ahí. Actitud, por supuesto, atenta, observadora, desde el amor, que esto nos va a dar que generemos recursos que puedan surgir de una manera fácil y luego, pues, por último, ¿no? Crear provocaciones crear materiales y provocaciones desde el interés de la infancia, desde ver que él está en ese momento, pues si están con las poleas, por ejemplo, y están constantemente creando como ese sube y baja, pues generar recursos que aporten desde ahí. El juego colectivo es un juego en el que el acompañante no interactúa y es más que nada un analista que pueda encaminar el juego para que sea beneficioso para todos, que pueda interaccionar y poner los límites cuando sean necesarios, por supuesto, ¿vale? Que esto es importante, se ponen límites, hay momentos en los que se para porque el juego empieza a tener un riesgo, pero desde el respeto y desde la seguridad, no desde la bronca ni desde la humillación. Entonces, ese es el papel, ¿no? De parar cierto juego si puede ser de riesgo y redirigir hacia otro lugar. Y luego el juego individual, al final es como un poco como un juego colectivo, es velar por la seguridad sin influir en el juego. Y hasta aquí, muchas gracias por contribuir en el desarrollo de la infancia en un entorno natural. Espero que os haya gustado esta ponencia sobre cómo poder llevar a cabo una pedagogía mucho más verde dentro de los entornos educativos, que pueden ser formales e informales, porque al final, ante una sociedad en la que cada vez se pasa más tiempo dentro, cada vez hay, como he comentado antes, recursos, o sea, más tiempo en pantallas, pues también estos espacios en contacto con la naturaleza tienen que verse, por ejemplo, en propuestas de educación no formal. Porque si las niñas y niños pasan tiempo en la escuela, luego no extraescolares que no contemplan para nada este espacio del tiempo libre y después se van a casa, al final ya no tenemos ni esa media horita que he comentado al principio. Y bueno, con esta diapositiva termino. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y cualquier duda pues podéis poneros en contacto a través de nuestras redes y seguirnos pues con todas las actividades que llevamos a cabo para infancia y para familias, por supuesto. Muchas gracias.